Buenas tardes. Bienvenidos también a nuestros panelistas y a todos los que nos siguen a través del streaming. Mi nombre es Orestes Orrego, soy el líder de alianzas del proyecto Prevenir de USAID, que es un proyecto que se enfoca en la prevención de delitos ambientales en la Amazonía y que busca soluciones para involucrar a distintos actores en mejorar las condiciones en que se lleva a cabo la práctica minera en zonas como Madre de Dios. Nosotros somos aliados de Conservation Next Labs y estamos encantados de poder apoyar las iniciativas que se han piloteado a lo largo de los últimos meses. Y este panel el día de hoy pretende continuar con esta conversación que se ha dado a través de este piloto. Para eso contamos con un panel de primera internacional y que esperamos que sea interesante para todos y todas y que creemos que nos va a dar motivo para seguir conversando y dialogando sobre las soluciones que se pueden dar para promover negocios más sostenibles en nuestra Amazonía. En primer lugar, quisiera presentarles a Christian Sieber. Christian Sieber es fundador y director general de 3S Consulting, con una sólida trayectoria en el desarrollo de cadenas de valor agrarias, de biocomercio y de pequeña minería. Ha sido negociador multilateral para el gobierno suizo en temas de desarrollo social. Tiene amplia experiencia con el sistema de las Naciones Unidas y en instituciones financieras internacionales. Bienvenido, Christian. En segundo lugar, me gustaría presentar a Palmiro Ocampo. Él es fundador de CORI Cocina Óptima, una organización dedicada a la investigación y desarrollo de programas educativos en optimización de alimentos para comedores comunitarios. También es coautor del libro Sabrosos insectos peruanos, del alimento tradicional a la innovación gastronómica. Colaboró con el Nordic Food Lab en el viaje de investigación para el libro de la editorial Phaidon on Eating Insects, durante su trabajo en el restaurante Noma en Copenhague, Dinamarca. Asimismo es embajador de Hambre Cero para el Programa Mundial de Alimentos y actualmente también es chef creativo del restaurante de cocina peruana de autor íntimo en Miami. Bienvenido, Palmiro. Y en tercer lugar tengo a Rebeca Villalobos. Rebeca tiene más de 10 años de experiencia trabajando en los sectores privados y sociales, enfocados en promover cadenas de suministro sostenible. Actualmente, Rebeca es gerente de sostenibilidad de la joyería Tiffany & Company, donde se enfoca en sostenibilidad de los productos, datos y estrategia. Antes de Tiffany, fue consultora de empresas sociales en Asia y África, enfocada en la trazabilidad y el mercado responsable de Gemas Compact. Bienvenida, Rebeca. Y finalmente, tenemos a Julio Pérez. Julio es ingeniero industrial de profesión con maestría en Administración de Negocios y coaching internacional. Actualmente es presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores del Perú, y gerente general de Arinsa, la primera empresa exportadora a nivel Perú en el rubro de joyería con certificación por el Ministerio del Ambiente en el proceso de segregación de residuos sólidos mediante empresas EPS. Bienvenido, Julio. Bueno, habiendo hecho ya las introducciones y comenzando ya con el diálogo, quisiera proponerle a nuestros panelistas una pregunta general que les pido aproximadamente unos 5 minutos a cada uno para que nos puedan comentar al respecto. Cada una de sus organizaciones trabaja el tema de innovación bajo diversos enfoques. De acuerdo a sus perspectivas, ¿de qué manera la innovación ha permitido que las cadenas de valor en las que ustedes trabajan se vean fortalecidas e incluyen la sostenibilidad y transparencia como una de sus características principales? Christian, por favor. Muchas gracias, Orestes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, como mencionó Orestes en su introducción, he trabajado yo los últimos 15 años en temas de sostenibilidad y trazabilidad de cadenas de valor, asesorando a actores, diferentes actores, desde el primer eslabón hasta más downstream, estos actores en cómo introducir conceptos de sostenibilidad a estas cadenas. La experiencia tal vez más relevante aquí es la de que he venido apoyando una importante refinadora de minerales preciosos, la empresa Valcambi, en la implementación de su política de compra responsable desde la MAPE, desde la minería artesanal y de pequeña escala, aquí en el contexto en América Latina.
Y sobre esta experiencia quiero compartir o quiero responder a la pregunta de cómo se introducen estos temas de sostenibilidad y transparencia en la cadena, qué tipos de innovaciones se requieren. Yo pienso, o quisiera hablar de dos innovaciones diferentes. Primero, lo que me parece fundamental es la innovación en procesos. Hay que reconocer que trabajar con la pequeña minería, la minería artesanal, es fundamentalmente diferente a lo que todos los actores downstream están acostumbrados de hacer. Sentarse con una cooperativa minera es algo muy distinto que tratar con un área comercial de una gran empresa minera. Y muchas compañías todavía no tienen este conocimiento, no tienen los procesos, no tienen las herramientas para poder trabajar con estos pequeños productores. Entonces, se necesita innovación en procesos, en herramientas para poder sentarse y empezar a comprar, a tener negocios con la pequeña minería. Hemos visto el desarrollo de muchos productos, de muchas herramientas, muchas metodologías que deberían aportar a las empresas de poder comprometerse con la pequeña minería, pero todavía muchas empresas tienen bastante reto, bastante problema de implementarlos, de ajustar sus propios procesos y asegurar de que realmente se implementan estas herramientas. La segunda innovación que se requiere para tener mayor trazabilidad y mayor sostenibilidad es la innovación tecnológica. Y hemos visto, creo que a lo largo de este día, diferentes ejemplos de innovaciones tecnológicas. Si hablamos de trazabilidad, bueno, creo que se ha hablado, por ejemplo, en los últimos años muchísimo sobre el tema de blockchain. A veces se ha visto como una panacea mágica que puede responder a todos los retos de trazabilidad. Personalmente no creo que es la solución, puede ser una herramienta, pero todas estas herramientas lo que necesitan es, obviamente son solo tan buenos como la información con la cual les proporcionamos, ¿no? Y ahí creo que sigue siendo el gran reto, porque justamente en la pequeña minería, en el primer eslabón, sabemos que la información muchas veces es escasa, no es muy confiable, el entorno regulatorio es débil, entonces bastante difícil identificar la información que necesitamos para tener una trazabilidad de información buena desde el inicio. Entonces, claramente la innovación es fundamental, pero yo pondré tal vez un gran énfasis en el tema de la innovación en procesos y la manera de cómo la empresa, el downstream de la cadena, puede empezar a conectarse con los pequeños productores. Muchísimas gracias, Cristian. Palmiro, tus aportes, por favor. A ver, cuando nosotros fundamos Jori en el 2014, las prácticas y el discurso respecto a sostenibilidad en los negocios de alimentos y bebida aún no estaban en la agenda. Al proponer desde la innovación un concepto culinario que lo que buscaba era utilizar al máximo los ingredientes, esto marcó un precedente que se pudo replicar en el tiempo cada vez más. En ese caso, tanto la creatividad como la innovación estuvieron presentes y fueron el gancho para que en cada eslabón de la cadena de valor de la gastronomía peruana puedan ser utilizados, y eso generó un cambio. Lo que menciona Cristian a mí me parece muy relevante. Justo hoy escuchaba a un docente en el campo de la educación explicar que más allá de la tecnología, sino más bien una herramienta, la innovación tenía que ser un proceso de transformación que se pueda aplicar, y esto nosotros lo hemos visto reflejado justamente en las capacitaciones a los comedores, donde con carencia de tecnología, desde incluso un utensilio culinario como un refrigerador, que a veces no está presente en estos comedores, era incluso más relevante una metodología de transformación del alimento. ¿Cómo conservamos pescado en el tiempo si no tenemos un refrigerador?
pues recurrimos a técnicas ancestrales de, por ejemplo, maduración o salazón de carnes. Pero la innovación estaba en recurrir, en dar un paso atrás en el criterio de las manipuladoras de alimentos y generar esa transformación en su conducta de trabajo. Y después, lógicamente, las herramientas de tecnología como las transmisiones cerradas nos ayudaron a llegar a muchos más comedores en simultáneo, ¿no? Desde ahí es que nosotros vemos a la innovación como una herramienta indispensable en el cambio de procesos y de criterio de la conducta de las personas desde la educación. Muchas gracias, Palmiro. Hemos hablado de procesos, de innovación tecnológica, creatividad y tomar un paso atrás y retomar algunas técnicas ancestrales para dar un impulso nuevo. Rebeca, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Es ok? Sí. ¿Está bien? Necesito más que 5 minutos, ¿ok? Gracias por invitarme. Me alegra mucho de estar aquí con ustedes. Permíteme, por favor, hablar en inglés porque me siento más cómoda y quiero expresarme completamente. So, voy a cambiar en I will inglés. switch Okay. to English. Okay. Muy bien, bueno, muy feliz de estar aquí. La innovación ha sido una gran parte de mi trabajo en los últimos 10 años, así que no necesariamente estoy hablando aquí como la ex portavoz de Tiffany o H&M, sino hablando de la última década. Y para mí, he trabajado en casi todos los tipos y tamaños de organización relacionados con la cadena de suministros responsable y sostenible, y he traído todo. La clave, a través de todo eso, la clave es la innovación, y creo que eso con frecuencia es porque, si bien puede haber demandas de los consumidores, y sabemos que el mundo ha cambiado significativamente en 10 años en términos de cadena de suministro y lo que los consumidores saben, el mercado no siempre está listo o no siempre tiene los mecanismos para atender esa demanda. Entonces, por ejemplo, previamente trabajando en trazabilidad de gemas en Tanzania con Moyo Gems, mi anterior organización, teníamos estos mineros fantásticos que estaban minando hematitas y granates hermosos. Tenemos consumidores que realmente estaban interesados y entendían de dónde venía esa gema y la historia del minero, y en estar conectados, pero no había ningún mecanismo en el mercado para ayudar a llevar esas piedras a los consumidores a los que les importaba. Entonces lo que pasaba es que creábamos un proyecto piloto, un proyecto demostrativo, y creo que fue por eso que lugares como CXL son tan importantes, porque necesitamos que el sector público, privado, sin fines de lucro, apueste, que cree o dé apoyo a programas que construyen evidencias. Y creo que es muy importante también para Tiffany. Y en el pasado, Tiffany históricamente realmente se ha enfocado en el sector como un todo y ha construido en el sector. Y la joyería no siempre lidera la sostenibilidad, por sorprendente que sea. Y muchas veces, como empresa o más en amplio, en las compañías en las que he trabajado, hemos tenido que ver hacia el sector automotriz, a electrónicos, a ver a otros sectores para entender cómo están innovando. Entonces, la innovación es una gran parte. Thank you, Rebecca. Muchísimas gracias. Es muy importante lo que mencionas, el trabajo y el involucramiento de actores distintos de sociedad civil para que también motiven a que el sector privado fomente la innovación. Julio, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación también. Quería definir innovación para tener el concepto claro, ¿no? Innovación es transformar las ideas en algo concreto, ¿no? Yo puedo ser muy creativo y con esa creatividad de repente hago, no sé, una herramienta, pero que no se puede usar, entonces la herramienta va a terminar en un museo y eso no es innovación, ¿no? De repente es arte y diseño. Entonces la innovación es poner una idea en práctica, en valor, para crear riqueza. Partiendo de ahí, voy a partir en dos. Voy a hablar
primeramente como presidente de la Asociación de Exportadores, donde vemos 24 sectores diferentes de toda la economía. Y también, por una parte, voy a hablar como gerente de la compañía exportadora de joyas del que soy, ¿no? Entonces, la innovación también no solo es crear objetos, tecnología, como bien mencionaron acá, son procesos, ¿no? Los procesos. Y puede ser que uno no cree el proceso, sino haga un benchmarking y lo copie y lo aplique. Y eso es innovación, porque en ese momento, en esa empresa o en esa comunidad no se aplicaba eso. Si se aplica, es innovación. Entonces, dicho esto, la mayor parte de las empresas exportadoras en el Perú están trabajando con los círculos de calidad, ¿no? Esto es importantísimo. Ahí se sacan muy buenas ideas, se atacan los problemas de raíz, buscando el origen y tratando de dar la solución final, digamos, ¿no? También se usan la metodología de las 5 S para poner el orden, disciplina y que todo esto funcione mejor. Principios de economía circular, ¿no? Esto es clave. Muchísimas empresas ahora estamos usando eso. Economía circular, la maximización en el uso de los insumos. Esto es clave. La reutilización de los desechos o de los insumos. Por ejemplo, la reutilización del agua. Cuando tomé la presidencia de ADEX en abril de este año, lo primero que hice es planificar viajes a todas las regiones, ¿no? Y ahí observamos muchísimas empresas. Empresas, por ejemplo, como el sector textil. El sector textil usa muchísima agua, ¿no? Y han hecho unos proyectos increíbles de reutilización del agua. Las empresas textiles también de la rama de camélidos, alpaca, por ejemplo, Inca Alpaca, en Arequipa. Vi una cosa impresionante, cómo lo que antes se botaba, el residuo de la lana de las alpacas, porque se consideraba que no era bueno, ahora mediante técnicas súper innovadoras se vuelve a utilizar para hacer productos maravillosos, y eso no se veía antes, ¿no? Entonces la innovación acá juega un papel importante. Se habló de la trazabilidad, eso es clave. Como bien se decía, es un poco difícil en nuestro país saber los orígenes exactos, pero estamos trabajando en ese sentido para acortar esa brecha y tratar de saber, no con una exactitud del 100%, pero con un margen razonable de dónde vienen los productos, ¿no? La automatización, ¿no? Por ejemplo, en la parte de joyería, 3D printer o ya máquinas robóticas que te hacen casi las cadenas, etcétera, etcétera. Eso se está aplicando muchísimo. En el sector forestal, ¿no? También he tenido, justo que estamos hablando de este tema, he estado en Madre de Dios, en el medio de la selva, como varios de ustedes supongo, visitando plantaciones forestales y me he quedado impresionado con la calidad del manejo de bosques que tienen ciertas empresas en el Perú. Mucho se habla de la deforestación, de que madera ilegal, el oro ilegal, etcétera, etcétera, pero hay empresas realmente para sacarse el sombrero, ¿no? En la empresa que estuve, que es maderera Bosovich, todos los árboles estaban mapeados, tenían un sistema por el cual ellos ya sabían exactamente en dónde estaba el árbol, cuándo se iba a talar, si tenía el permiso de la tala, todo manejado, pero excelente. Realmente me quedé impresionado porque el sector forestal no lo conocí en persona, había oído hablar mucho, pero in situ fue otra cosa. Y también vi mucha deforestación y otros temas que después podríamos seguir hablando, ¿no? Y una última cosa, las mejores prácticas, ¿no? El sector exportador es un sector que encadena, ¿no? Empresas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, las empresas grandes al estar al frente, ¿no? En el trato directo con los mercados internacionales, recogen las buenas prácticas y esas buenas prácticas, esos procedimientos innovadores son trasladados a las medianas y a las pequeñas. Entonces, ese tema es importantísimo, porque así se transmite el conocimiento y se transmite el tema de innovación totalmente positiva para el sector. Muchas gracias, Julio. Interesantes las reflexiones de nuestros panelistas. Creo que uno de los temas transversales ha sido el aprendizaje.
es muy importante que las organizaciones y los individuos que trabajan en ellas tengan la posibilidad de aprender de sus propios procesos, incluso a veces dentro de la misma organización se puede aprender mucho, y de otras industrias y qué se está aplicando, y tener un ojo siempre en lo que está dictando el mercado y hacia dónde va la tendencia para irse adaptando de acuerdo a ella. Ahora les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes para continuar con la conversación. Cristian, en tu experiencia, y sabemos que existen casos de empresas que han intentado ser sostenibles y verdes. Sin embargo, algunas se han convertido en verdaderos casos de greenwashing, ¿no? De manejo puramente reputacional. Bajo tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los puntos claves importantes para que una empresa realmente tenga como core el bienestar del planeta y de las personas? Sí, es verdad que sí, existe el greenwashing como una práctica para hacer un producto, una marca más verde, más sostenible de lo que realmente es. Yo creo que la buena noticia es que es cada vez más difícil hacer greenwashing. El nivel de acceso a información por parte de los consumidores es cada vez mejor. Entonces, creo que una estrategia de greenwashing para una compañía es cada vez más riesgosa, porque tarde o temprano tal vez se va a identificar, se va a ver que lo que se dice sobre el producto no es lo que está adentro, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer que lo social o lo ambiental es realmente core del proceso, como tú lo dices? Creo que la estrategia de empresa a empresa o en cada empresa es diferente. Hay empresas que nacen con esta voluntad o esa claridad sobre los tres P's, sobre People, Profit, Planet. Pero hay muchas otras empresas que creo que pasan por diferentes etapas que aprenden a integrar la sostenibilidad. Y muchos al inicio empiezan con un enfoque reactivo, básicamente que se limita a mitigar riesgos, que lo ven solo desde un punto de debida diligencia, de reducir riesgos, pero después transitan y se dan cuenta que realmente existen oportunidades que son relacionadas al tema de sostenibilidad, y ahí empiezan a desarrollar su estrategia, que ya es mucho más amplia, mucha más integral. Y para hacer esta transición de una estrategia empresarial que solo es reactiva a una que ve la sostenibilidad como una oportunidad de diferenciación, de innovación y de crecimiento, se requieren, creo que, importantes cambios a diferentes niveles dentro de la empresa. Primero, creo que es muy importante que la empresa defina su visión sólida e integral del tema de la sostenibilidad, que está en consonancia con la estrategia empresarial o que forma parte de esta estrategia empresarial. En temas de gobernanza es muy importante que la empresa, que el tema de sostenibilidad no sea tratado por un departamento de comunicación o por un departamento de responsabilidad social empresarial, sino que realmente sea transversal en todo el actuar de la empresa y que el tema sea una responsabilidad de la directiva, no de algún departamento al cual se delegó el tema de sostenibilidad. Después es muy importante definir objetivos muy claros. Como otro punto importante es que hay que definir objetivos de sostenibilidad, definir indicadores para medir el progreso. Y asociado a eso, creo que es muy importante de informar sobre los avances y respaldar la información que uno tiene en temas de sostenibilidad con datos sólidos, ¿no? Eso también es importante, tanto al interior de la empresa como también, obviamente, hacia afuera. Pero no en el sentido de greenwashing, de contar lo que no es, sino de sustentar bien con información sólida lo que se hace y lo que todavía tal vez no se logra, pero que se intenta hacer.
Y finalmente, creo que es muy importante de compartir e involucrar los socios comerciales, los proveedores de la cadena con los cuales uno trabaja, y ahí obviamente el tema se vuelve bastante más complicado, pero es muy importante de no pensar estos temas en aislamiento solo como empresa, sino de tener esta visión de cadena. Lo dejaría ahí antes de que se apague el micrófono. No, gracias, Cristian, y mil disculpas por la pequeña falla técnica, por un tema de una conexión que se zafó. Muy importante lo que mencionas, es un tema de gobernanza, de compromiso, de empresarial, a todos los niveles, y que no sea un mero ejercicio de relaciones públicas, y que eso vaya a la estrategia misma de la empresa, ¿no? Que no sea una estrategia reactiva, como menciona, el mercado o sus partes interesadas fuerzan a la empresa a reaccionar de alguna manera para incorporar buenas prácticas, sino que de manera proactiva la organización plantee dentro de su propuesta de valor a los clientes que es importante trabajar en estos temas. Y dentro de esta línea de pensamiento, Palmiro, sabemos que las alianzas son vitales precisamente para generar valor e impactar positivamente a los stakeholders. De acuerdo a tu experiencia, Palmiro, como gestor de diferentes iniciativas innovadoras, ¿cómo las organizaciones que lideras han logrado encontrar espacios de colaboración con el sector privado? A ver, nosotros tenemos una experiencia muy bonita de trabajar con el sector privado, con el sector público. Y digo muy bonita porque desde lo que inició hasta en lo que se convirtió ha tenido muy buenos resultados. Hemos podido justamente comprobar, gracias a un programa social de capacitación a comedores populares que impartimos, llamado Cocinas Bondadosas, que iniciamos junto a Sodexo Perú y Stop Hunger Francia. Hemos podido ver lo relevante que es para las comunidades vulnerables y que se encuentran aisladas, más allá de la infraestructura, lo relevante que puede ser la educación que pueden poner en práctica de manera inmediata en su día a día, como es, por ejemplo, la cocina óptima que impartimos para que puedan utilizar al máximo cada ingrediente, que viene a ser también el patrimonio vital prioritario del que disponen las comunidades, que es justamente el alimento. Y poder transformarlo al 100% mediante esta metodología es algo que les ayuda muchísimo a la hora de preparar cada día sus comidas, sus alimentos, ¿no? Los indicadores de desempeño que hemos podido ver después de impartidos y desplegados estos programas realmente han sido sorprendentes, porque si se trata del cambio en conducta alimentaria de una comunidad y de evitar desperdicio de alimentos, es realmente relevante, ¿no? Esta cocina de la que les vengo bueno, que he repetido 2 veces ya o 3, que de repente no se entiende, hay que darle un contexto. Yo quiero ampliar un poquito más lo que es la cocina óptima. Y ahí recurro un poco a lo que mencionaba Julio respecto a que en la innovación no necesariamente hay cosas que estamos inventando desde cero, sino generar un cambio en algún proceso y que al aplicarlo por primera vez en un espacio distinto ya se vuelve algo nuevo. Y los resultados, eso sí, van a ser nuevos. A lo que voy es, la cocina óptima no es más que una cocina más, pero que en este caso se enfoca en utilizar el alimento sin desperdiciarlo, y para eso se fundamenta en 3 bases. La base primordial de conservación de alimentos. ¿Cómo podemos evitar desperdiciar los alimentos? Si es que no sabemos técnicas de conservación, desde las más básicas hasta las más innovadoras presentes en la actualidad. El segundo fundamento que compone esta cocina que impartimos es el del reciclaje culinario, que como en el reciclaje tradicional, en el que un material se le trata de dar un segundo uso, una vida útil, pues en este caso se trata no jamás de darle una vida útil a un alimento que alguien ya manipuló, sino más bien el identificar una manera de darle un segundo uso en la manipulación de alimentos. Acá en el Perú se toma chicha morada muchísimo
pero el maíz, después de obtener la esencia de la chicha morada, se convierte en lo que en la industria alimentaria es un subproducto, que puede ser destinado a desperdicio o a la venta de alimento como forraje. Bueno, nosotros a eso le hemos decidido dar distintos usos que se han convertido en alimentos bastante bondadosos en nutrientes, en características organolépticas de todo tipo. Y el otro, justamente, el tercero y último fundamento es el de plusproducto. Y ahí también hemos hecho básicamente un juego de palabras entendiendo desde la posición de la industria alimentaria a lo que se considera subproducto, que significa que es un alimento que está por debajo de los alimentos que se consumen comúnmente o que son comerciales. Pero cuando hemos hecho un análisis, y ahí es donde también stakeholders, pero ya del mundo académico en investigación, nos han podido ayudar a identificar el valor nutricional de estos subproductos. Y resulta que en los 10 casos de investigación que se han dado en cáscaras de plátano, en vainas de arveja y otros considerados mermas, residuos, basura o peor, resulta que hay mucho más calidad de nutrientes y de una biodisponibilidad más asimilable que en las partes que consumimos. Entonces ahí es donde nosotros pensamos, ¿por qué llamarle subproducto? ¿Por qué no ponerle una categoría? De repente no superior, aunque en muchos aspectos podría serlo, sino llamarle, como decimos acá en el Perú, la yapa, el extra, un plus. Entonces es un plusproducto. La identificación de plusproducto junto al reciclaje culinario y a la conservación son los pilares de la cocina óptima. Llevar esta cocina a comedores populares en los que las madres tal vez no han llevado una carrera de cocina como un cocinero, para muchos supondría algo imposible de llevar a cabo. Pero como digo y repito, los indicadores nos han dado resultados alucinantes en el cambio de la conducta alimentaria, en la optimización de cada uno de los recursos, de la parte económica y del volumen de alimento que se genera en el día a día. Esto es innovación sin duda, pero a través de únicamente recurrir a lo que la abuelita podía haber hecho desde mucho tiempo atrás, que es no voy a desperdiciar nada, o en una economía de emergencia, y eso es lo que generó simplemente el darle un concepto, el bajarlo a tierra, darle los fundamentos desde el aspecto profesional de la gastronomía profesional y llevarlo donde más se necesita, más allá de la alta cocina, ¿no? Definitivamente, sector público, sector privado, forma parte de esto y estamos llegando a, bueno, hemos concluido las capacitaciones a todos los comedores del distrito de Lurín, entran las capacitaciones a los comedores de otros distritos, ya los docentes no vamos a ser únicamente nosotros, sino las cocineras que ya han sido identificadas como capacitadoras en cocina óptima, que la están rompiendo, ¿no? Que es más, cualquiera de ellas podría estar sentada aquí y les explicaría, incluso mejor que yo, sobre la cocina óptima seguramente y sobre prácticas sostenibles en sus comedores. Así que nada, eso es un poquito lo que hemos podido compartir en referencia a la pregunta, Orestes. Muchísimas gracias, Palmiro, y súper interesante los comentarios en algo que es tan común, tan mundano como la gastronomía, el comer todos los días. Eso también puede ser un motivo de innovación y uno piensa siempre en la gastronomía como algo, ¿no?, de cocina de autor, pero en las mismas cocinas populares hay muchos procesos de innovación que además alimentan muchísimas más bocas que los mismos restaurantes. Así que es súper interesante la forma en cómo desde las organizaciones en las que he trabajado están aproximando esta problemática y muchísimas gracias por eso. Rebeca, en inglés quizás para hacerlo un poquito más fácil, o en español. Ok, español. Ahora queremos conversar un poquito más de empresas globales y cadenas de valor transnacionales. ¿Cómo es que una empresa global como la joyería Tiffany's ha incorporado la sostenibilidad y la transparencia en su operación como una propuesta de valor para sus consumidores? Y finalmente, ¿cómo crees que el mercado por productos más éticos va a funcionar en los próximos 10 años? 2 preguntas. 2 en 1. Not one. 2 en 1. Twofer. Oh, wow. Muy buenas preguntas. Creo que se trata de narrativa, la propuesta de valor con los consumidores, con clientes. Sabes, los bienes de lujo y los bienes finos, he trabajado en esos los últimos 10 años, son diferentes
porque no enfrentamos las mismas discusiones que otros bienes producidos, porque cuando piensas en un producto de alta calidad, el cliente o el consumidor espera que haya una artesanía fina, espera que uses los mejores materiales. Y entonces, lo que es realmente interesante es que la sostenibilidad es algo que encaja de manera natural, o una dinámica natural en la narrativa de la artesanía de esta joyería, o de estos zapatos, o el producto que estés fabricando. Y creo que esa es una enorme división para muchas personas hoy. Los alimentos que consumimos, con frecuencia no pensamos, no estamos cercanos a la comida que comemos. No estamos conectados. We are not connected con la comida. No tenemos esa relación. Entonces, creo que es realmente narrativa. Tiffany es única. Hemos sido integrados verticalmente desde hace ya bastante tiempo. Tenemos injerencias sobre nuestra propia cadena de suministros, por supuesto. Y nos gusta contar esa historia del recorrido de la artesanía y la sostenibilidad. Entonces, creo que es algo que aún se ve esperado por nuestros clientes, que a un nivel fundamental es algo que es parte de la operación nuclear del negocio. Es fácil hacer eso al inicio del diseño de una empresa, más que al final, y en tratar de insertar prácticas sostenibles 50 años después o algo así. La segunda pregunta, el mercado en 10 años. Creo que hay dos futuros en 10 años. Sí, la pregunta era 10 años de productos éticos. Más sencillo y uno más complicado. One is simpler and one is more complex. Y el que es más simple, si pensamos en los últimos 10 años, hace 10 años, ni siquiera teníamos muchos productos sostenibles, o si teníamos productos, eran subestándar y quizás tenían una buena causa asociada a ellos. Y cuando aprendimos como sociedad, al menos en los Estados Unidos, lo que aprendimos fue que los productos tienen que jugar un rol en la vida de una persona. Rebeca no va a usar ese shampoo sostenible si no le limpia el cabello, no importa qué tan bueno sea para el ambiente o para, no sé, o esté conectado a un salario digno. Si el producto no funciona y cumple esa necesidad, no va. Entonces creo que lo que ha pasado, de nuevo, al menos en los Estados Unidos, es que hemos visto que los productos ahora están diseñados hacia adelante y están diseñados con la sostenibilidad y circularidad como principios en mente, economía circular, etcétera. Y también hemos visto un influjo de certificaciones. Ahora todos en el mundo quieren tener su producto certificado en FSI o ADS o Fair Trade o certificado orgánico, y los consumidores están teniendo muchos problemas para distinguir entre esos. Lo que podría ocurrir en 10 años, conforme avanza la tecnología, y conforme los consumidores se vuelven más inteligentes y aprenden más sobre las prácticas sostenibles, muchas certificaciones será muy complicado y será trabajo nuestro, como las personas en sostenibilidad, atravesar el ruido y ayudar a navegar eso con nuestros clientes. O va a ser un futuro más simple, donde habrá una consolidación natural de certificaciones y estándares. En lugar de 25 certificaciones diferentes de sostenibilidad, quizás haya 4 o 5 por sector. Entonces creo que puede ir en cualquiera de las dos direcciones en este momento. No tengo una bola mágica, no puedo ver el futuro. Thank you, Rebecca. Muchísimas gracias, Rebecca. Efectivamente, las señales que pueden brindar una certificación pueden ser buenos indicadores de cómo se lleva a cabo el proceso, pero finalmente también el mercado, si se satura de demasiadas certificaciones, puede ser hasta paradójicamente más complejo tomar una decisión de consumo. Y es algo que se ve ahora, ¿no? Donde tenemos muchísima más variedad de productos y alternativas, y esa disponibilidad de opciones a veces lo hace más difícil para los consumidores saber qué está bueno, qué está malo,
y qué le puedo creer y qué no le puedo creer a una marca, ¿no? Muchísimas gracias por esa reflexión. Finalmente, Julio, un comentario sobre la informalidad, que trabaja y es un significativo porcentaje de la actividad económica en un país como el nuestro y en la región amazónica en general. En ese sentido, ¿cómo crees que puede generarse desde el sector privado una cadena de valor del oro o en general de otros minerales para la minería pequeña y artesanal, que pueda mejorar los incentivos para trabajar de manera más formal y que pueda disminuir su impacto en el medio ambiente? Gracias. Empecemos diciendo que los niveles de informalidad en el Perú son altísimos, ¿no? No estamos, todos los sectores en general, estamos rozando niveles de informalidad casi del 80%. Un país con niveles de informalidad del 80% es muy difícil lograr el desarrollo que todos queremos. Entonces, desde la Asociación de Exportadores hemos tomado este tema como ya propio y hemos estado hablando con muchos ministros, especialmente con el ministro de Economía, para que el tema de la informalidad sea tomado como una política de Estado, ¿no? Y estamos proponiendo que la informalidad debería reducirse 3% anual durante los próximos 5 años. Luego de esos 5 años se evaluará y se verá. Esto es un deber, ¿no? Es uno de los problemas más acuciantes, aparte de la corrupción y otros del país, es el tema de la informalidad. Dicho esto, el sector más formal de la economía es el sector exportador. ¿Por qué es el sector exportador el más formal? Porque definitivamente uno saca sus productos y esos productos tienen que pasar por las aduanas. Y en las aduanas van a pedir toda una serie de documentos, ¿no? No vamos, de repente no será 100% formal, que es lo que debería ser, pero es bastante cercano al 100%, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué el sector exportador es el más formal de la economía? Por el tema de la trazabilidad, ¿no? Ya independientemente de las aduanas, los clientes, pongo como Tiffany quizás, ¿no? Van a pedir claramente van a querer saber de dónde viene el oro, de dónde viene la plata, de dónde viene el cobre, de dónde viene el zinc, que son los metales principales para hacer joyería. O si ese sector forestal, de dónde vino esa madera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, otro tema importante es ese. Hay una serie de auditorías que se hacen a las empresas exportadoras. Antes yo me acuerdo, pues, hace unos 10 años, tal como lo mencionaste, no se tomaba en cuenta eso, no tenían ni auditorías del extranjero. Pero ya los últimos 5 años empezaron 1, 2. Este año mi empresa ha tenido 7 auditorías. Y 7 auditorías de todo nivel, ¿no? Responsabilidad social, respecto al medio ambiente, procedimientos, calidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un reto, ¿no? Es difícil, muchas empresas se quejan, pero eso te hace más fuerte, te hace más competitivo. Y creo que es necesario. Lo que hablaba antes, ¿no? La implementación de buenas prácticas. Hay que ver el lado positivo de las auditorías. Estas buenas prácticas son implementadas por las empresas grandes y esto se traslada a las medianas y a las chicas y esto complementa toda la cadena de valor. Y ahora, hablando específicamente del sector de joyería, casi el 80%, entre 75 y 80% de todo el oro producido en el mundo se destina a joyería, orfebrería y acuñación de monedas. El resto sabemos que es como valor refugio, las barras de los bancos centrales del mundo, etcétera, etcétera. Pero el sector industrial también, ¿no? Pero entre el 75 y el 80, todo va a joyería, orfebrería y monedas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Perú, no? El Perú es uno de los 10 principales países productores de oro del mundo. Éramos número 5, hemos bajado al 10 por los diversos problemas que hemos tenido. Pero estamos entre los 10 primeros países productores del mundo. Tenemos una industria de exportación incipiente pero fuerte y bien preparada para competir con otras industrias del mundo, ¿no? Y tenemos la ventaja de los tratados de libre comercio, ¿no? Que han sido negociados durante años, especialmente con Estados Unidos y Europa,
Y con esta facilidad que nos brindan los tratados de libre comercio, nuestras joyas pueden llegar con un precio más competitivo, porque no pagan los aranceles, ¿no? Entonces esto es importante. Esto es válido también para los que producen joyas en el sector artesanal. Pueden acogerse a los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa relación de la pequeña minería con la industria de joyería o la joyería en general, como lo hemos visto en el caso de CISAI, es un must, ¿no? Es un must, es un deber. No solo es un deber económico, sino es un deber social. Esto el Perú no lo está aprovechando. La ventaja del sector artesanal para ingresar en el mercado formal debe ser encontrar un nuevo canal, y ese canal se lo pueden dar las empresas exportadoras de joyería. Generalmente, no sé, por ahí dijeron antes un dato, creo que el 80% del oro de la Amazonía se va a la parte ilegal, ¿no? Y esto puede ser rápidamente cambiado. El sector de joyería y orfebrería del Perú puede absorber, creo que todo el oro de los mineros artesanales de la selva. Así se los digo, clarísimo, puede absorber. ¿Por qué el minero artesanal vende al mercado ilegal el oro? Porque no encuentra un canal formal, se hace muy difícil. Entonces nosotros venimos trabajando en una ley con el Ministerio de Economía y Finanzas para que la compra y venta de oro pueda darse de la forma más rápida, fácil y transparente. Estamos trabajando en eso. Pero así, sin la ley, ¿no? Sin la ley, sin que todavía salga esta ley, el sector artesanal puede trabajar con el sector de joyería de exportación de inmediato. Tanto es así que mi empresa creo que hoy día ha recibido el primer cargamento de oro de Madre de Dios, ¿no? Y no es fácil porque todos los días van a la empresa a tocar la puerta mineros X. Dicen, te vendo tal cantidad de oro. Ofrecen toneladas. Yo le digo, ok, tráeme todos estos requisitos, ¿no? 15, 16 requisitos que tiene que cumplir. Me dicen, sí, ahorita vengo, voy a cumplir todo. No regresan más. Porque nosotros, que somos exportadores formales, no podemos aceptar oro que no tenga una fuente confiable, ¿no? De ninguna manera podemos trabajar con eso. Este cumplimiento de requisitos también va para los pequeños mineros. Los pequeños mineros sí pueden cumplir eso si se les asesora, se gestiona y se coordina con las empresas exportadoras, ¿no? El pago, otra ventaja, cómo los pequeños mineros, la minería artesanal puede insertarse en el mercado formal. Cuando ellos, digamos, pueden exportar el oro en bruto o pueden venderlo en el mercado ilegal, el precio que les pagan es mucho menos del precio internacional. Los joyeros exportadores podemos pagarle primero un precio súper justo y de inmediato, ¿no? Muchas veces el oro cuando lo exportan en bruto, digamos, tienen que esperar a que salga el contenido de ley o la pureza en otro país para recién pagarle lo que falta. Nosotros, una vez que se traiga el oro, se saca la muestra, sale la ley e inmediatamente se les paga. Entonces, ese dinero lo reciben rápido, lo ponen en su flujo de caja, tienen el dinero para invertir en nuevas tecnologías, para pagar a su gente, para pagar a sus proveedores y el círculo se mueve más rápido, ¿no? Otro tema importante era el de la exigencia de la trazabilidad, como ya lo había mencionado, y queremos acá ayudar, ¿no? los empresarios joyeros, ayudar a innovar, ¿no? Hablando de innovación, a colaborar con nuevos métodos de trabajo, con nueva maquinaria, no contaminante. Tenemos los contactos, tenemos el conocimiento para apoyar a estos pequeños mineros, ¿no? Para que ellos crezcan y se desarrollen más. Y finalmente, los mineros van a poder acceder al mercado financiero, eso es importantísimo. ¿Cómo voy a tener créditos a una tasa razonable si estoy en el mercado informal? Hay créditos usureros, o sea, tasas que estamos hablando, pues bien, las tasas han subido, pero
tasas de 30-40% son impagables. Si ya uno es formal, el minero va al banco y le dice, le estoy vendiendo mi oro a estas empresas exportadoras formales. ¿Qué va a hacer el banco? Ok, acá hasta nosotros podemos ayudar con los bancos, que tenemos bastante relación. Entonces, los mineros se van a sentir respaldados y creo que va a venir un financiamiento sano que les va a permitir crecer. Y así es un ganar-ganar esto, ¿no? Ustedes saben que el Perú, a pesar de ser, como les he dicho, estar entre los 10 primeros productores de oro del mundo, el sector joyero viene importando 9.000 kilos de oro, porque el oro acá no es difícil de comercializar. Es difícil por esto que le dije al inicio, que una cuestión tributaria que se supone que se tiene que resolver en estos meses, no permite que los productores mineros puedan vender el oro a los joyeros. Eso se tiene que arreglar. Pero eso es una traba, como varias trabas que existen en nuestro país, que debería solucionarse, ¿no? No puede ser que diciéndoles el 80% del oro en el mundo se va a hacer joyería, orfebrería, monedas, y nosotros tenemos una industria que podría exportar, podría ser un sector de más de $1.000 millones al año de exportaciones, ¿no? Y ahorita estamos en $120 millones. Entonces, absorber todo ese oro fácilmente y exportarlo, o sea, es como digo, es ganar para beneficio de todos los peruanos, ¿no? Igual pasa con el tema de las gemas. ADEX, con una donación del gobierno de Turquía, ha implementado una planta de corte y tallado de gemas en la Universidad de San Marcos, que ya va a empezar a funcionar en pocos meses. ¿Por qué, por ejemplo, Brasil se desarrolla en el mundo de la joyería? Porque las gemas las combina con el oro y la plata, ¿no? Entonces eso estamos buscando en Perú. Con este taller, dicho sea de paso, también el tema de las piedras, ¿no?, de las gemas peruanas es bastante informal, igual que el del oro. Entonces ahí tenemos también que trabajar en la formalización, pero juntando estas dos cosas, oro de los pequeños mineros, ayudándolos a ellos a ser formales, utilizando las gemas peruanas autóctonas, podemos desarrollar la joyería peruana a niveles impensables, ¿no? Que yo sí lo tengo claro, yo sí veo, me proyecto en el futuro resolviendo estos temas que están en el camino, podemos llegar a niveles muy altos. Y lo principal, crear empresas responsables, crear trabajadores con dignidad y crear personas que se convierten en mejores ciudadanos y que nos encaminen hacia el desarrollo que tanto necesitamos. Y una propaganda, ¿no? ADEX cumple 50 años el 2023 y vamos a seguir apoyando todos estos temas mediante una diversidad de actividades a las cuales todos están invitados, ¿no? Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. La verdad que ha sido un panel muy interesante, con reflexiones que creo que nos pueden aportar mucho sobre cuál es el rol del sector privado y el empresario o el empresariado y en toda esta solución que le queremos dar a la conservación de la Amazonía y mejorar las cadenas de valor que tenemos en nuestros países. Así que muchísimas gracias por sus comentarios y muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarnos durante el pequeño lapsus técnico que tuvimos. Y ahora las dejamos con María Fernanda. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.